caso de, y hoy día vamos a ver más bien enfocarnos en habilidades y estrategias de comprensión lectora, ¿ya? Ese es nuestro punto. Entonces, Así está a la verga, ¿ya? Entonces porque yo también me perdí les mucho. voy a pedir que silencien su micrófono, ¿ya? Y cuando tengan preguntas, como siempre, participar, ¿ya? Estén atentos porque voy a compartir pantalla, ¿ya? Ojalá que lo puedan ver, ¿ya? O si no me van escuchando, que igual voy a ir intentando explicar, ¿ya? Y como siempre, voy a intentar hacerlo más interactivo, ¿ya? Para que puedan participar igual, ¿ya? Bien. Entonces, como les decía, vamos a ver comprensión lectora, ya habilidades, estrategia, ya, y por ejemplo, la siguiente frase que dice, lee, conducirás, no leas y serás conducido, de Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? Ella era, además, ¿cierto?, de una santa, ella también escribía mucho, ya, era también considerada una poeta, ya, y justamente nos invita a leer, yo creo que la lectura, o sea, si la lectura debe ser parte importante de nuestra vida. O sea, ojalá que no, nunca pierdan el hábito de leer, ya que eso les va a abrir siempre muchas puertas. Bien, respecto a la comprensión lectora, ustedes saben que leer aparentemente es como un proceso simple que aprendemos desde la básica o desde antes, ¿ya? Sin embargo, es un proceso complejo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la lectura implica varias habilidades, implica, ¿cierto?, comprender, analizar, la habilidad de síntesis, ¿verdad?, hacer inferencias, interpretaciones, ocupar ciertas estrategias para leer adecuadamente. Entonces, en realidad, la lectura no es un proceso fácil, ¿ya? Pero lo esencial siempre está en captar el sentido de lo que se nos dice, ya de cuál es el mensaje, ¿cierto?, que el autor quiso transmitirnos cuando escribió el texto, ¿ya? En ese sentido, ustedes saben que todo texto tiene una intención, o sea, que el autor, ya sea que escribe un texto literario o no literario, tiene una intención detrás, y según esa intención es que el autor escoge el género en el cual va a escribir, ya, ¿cierto?, según sea un texto informativo, argumentativo, o un texto literario, ¿ya? Y también es importante el rol que cumplimos nosotros como lectores, ya el rol como receptores. En ese sentido, ya siempre el escritor piensa en un lector ideal. ¿A qué se refiere eso del lector ideal? Se refiere más bien a un lector que va a poder comprender a cabalidad el texto que está escribiendo. Ya no es lo mismo, porque acá nos ponen el ejemplo de texto más técnico, ya un texto que es, por ejemplo, de medicina, ya donde van a haber vocabulario técnico relacionado con esa materia. Entonces, claro, va enfocado generalmente a un público especializado, a veces los tipos de texto, y en ese caso a un público que conozca términos de medicina o que le interese el tema. ¿Ya? Entonces siempre cada texto va a ir en relación a cierto tipo de lectores. Hay textos que son mucho más abiertos al público, como son las noticias, los textos informativos, ya porque su finalidad es más amplia también, ya llegar a mayor cantidad de personas, ¿ya? Claro, en ese caso, cuando son textos de vocabulario muy técnico, ¿cierto? Ahí, claro, cuesta a veces entender, se producen ciertos problemas de decodificación del mensaje, ¿ya? Bien. Ustedes saben que también leer implica relacionarse con lo que uno está leyendo, ¿ya? Saber, no solamente saber leer así como literal lo que se dice, sino qué me deja lo que estoy leyendo, qué mensaje me va dejando, ¿ya? Y también es súper importante el código. Ustedes saben, cuando vimos los factores de la comunicación, que el código tiene que ver con el idioma, con la lengua, por ejemplo, ¿ya? En general, ¿ya? Porque también hay códigos no escritos, o sea, no hablados. El caso de, claro, por ejemplo, cuando ustedes están aprendiendo inglés, ¿cierto? Quizá a veces se les puede hacer difícil manejar o entender bien un texto en inglés. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen problemas con el código, tienen problemas con las palabras, ¿cierto? Con el vocabulario, con ciertas frases, en fin, ¿verdad? Sin embargo, cuando estamos dentro de nuestro propio idioma, quizá obviamente tenemos mucho menos errores, pero igual suelen haber errores de comprensión lectora. ¿Ya? Y también es súper importante interpretar las relaciones, porque un texto, la palabra texto deriva de textus, y textus significa tanto texto como tejido, ¿ya? Pero tejido en el sentido de que es como un conjunto de ideas que se van interrelacionando, ¿ya? Entonces a lo que voy, que todo texto tiene varias relaciones de ideas dentro de sí, ¿ya? Entonces a veces tenemos que identificar las ideas principales, la idea secundaria, ¿ya? Es súper importante
que ustedes vayan desarrollando ciertas habilidades, ya, como les decía, de codificar, comprender bien lo que se está diciendo, y también es importante la apreciación. ¿A qué se refiere la apreciación? La apreciación se relaciona con lo estético. Se refiere más bien a si ustedes son capaces de evaluar el texto, si les gustó o no les gustó, pero siempre con fundamento, ya más allá del texto. Ya apreciarlo implica comprender una poesía, pero darle valor a esa poesía, o comprender un cuento, pero también darle un valor a ese cuento, ¿ya? Es como cuando ustedes ven una película o van al cine, ¿ya? ¿Cierto? Ustedes están apreciando algo porque lo están viendo, ¿ya? Pero implica darle un valor. ¿Qué valor tiene para mí aquella película que vi, o aquella canción que escuché, o aquel cuento que estoy leyendo, o el poema, o la obra de teatro, en fin? ¿Ya? Es darle un valor. Y también es súper importante que para la lectura desarrollen cierta estrategia, y porque los contenidos muchas veces están esquematizados. Entonces vamos a ver los mapas conceptuales, que son como súper buenos recursos, que ya lo hemos visto antes, para ir comprendiendo mejor un texto. ¿Ya? Vamos a seguir entonces. Algunos de los recursos para mejorar la comprensión lectora, ustedes saben que es destacar. ¿Cuántos de ustedes les gusta destacar en un texto o subrayar? ¿Le gusta destacar los textos, subrayarlo, o no les gusta hacer eso? Sí, Sí, profe, Yo me prefiero gusta. sí, destacar, profe, es me una gusta. forma más fácil de aprender. Mm, Exacto. Mire, ustedes saben que todas las personas no tenemos los mismos tipos de inteligencia. No es que algunos sean más inteligentes o menos inteligentes que otros necesariamente, no. Se refiere a que cada persona aprende de manera diferente. Hay personas que aprenden de manera mucho más visual, que aprenden viendo las cosas, ¿ya? Y entonces a esas personas les conviene mucho más destacar, ¿cierto? Subrayar. ¿Por qué? Porque así van a poder resaltar la información y se les va a quedar mucho más fácil lo que están leyendo. En cambio, hay otras personas que son como más auditivas, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que les gusta escuchar, por ejemplo, que están acostumbrados a escuchar más música, o aprenden, por ejemplo, un idioma escuchándolo más que escribiéndolo, ¿ya? O hablándolo, ¿ya? O también aquellas personas que les gusta leer en voz alta, ¿ya? Una forma de las personas que, si ustedes saben que tienen como mayor habilidad auditiva, más que subrayar y destacar, a esas personas les conviene escucharse a sí mismas, o hacer una grabación de la lectura y después escucharla, ¿ya? Son formas de dejarlo, de aprenderlo mucho mejor. Por ejemplo, también están las personas que aprenden con el movimiento, las kinestésicas, ¿cierto? Esas personas pueden actuar, por ejemplo, un texto, pueden imaginárselo también, pueden leerlo, por ejemplo, moviéndose, desplazándose de un lado a otro, en fin, hay muchas estrategias. ¿Ya? Bien, pues enfoquémonos en destacar. Destacar, ¿cierto? Significa resaltar lo más importante. Ya nos ayuda, ¿verdad?, a identificar las ideas principales de un texto y de diferenciarlas de las secundarias. También nos sirve cuando ustedes, esto es súper importante que lo hagan cuando no conozcan alguna palabra. Ya, el destacar nos sirve para, por ejemplo, destacar textos que desconocemos y que tendríamos que hacer después, buscarlo en un diccionario, ¿cierto? Buscar el significado en internet, en fin, o en la Real Academia, ya, si son más exigentes con ustedes, ya, ¿cierto? Entonces buscar, ¿cierto? Los términos también es importante para mejorar la comprensión lectora. Está comprobado que las personas, entre más vocabulario mantengamos, manejemos, somos mucho mejores, o somos mucho más capaces más bien de comprender un texto. ¿Ya? Así que es súper importante que se acostumbren a leer de manera habitual, porque así es la mejor forma de incrementar el vocabulario, ¿ya? Otra forma que va muy de la mano, pero no es lo mismo, es subrayar, porque destacar significa ponerle un color, ¿cierto? Así como que se vea, que se luzca. En cambio, subrayar, como el nombre lo dice, hacer estas rayas, ¿cierto? Que van debajo del texto, ¿ya? Y que eso también te permite organizar el texto. Ustedes saben que, por ejemplo, no es lo mismo una noticia que un texto de opinión. Una noticia tiene una estructura fija, que es un epígrafe, un título, una bajada de títulos, ¿cierto? El lea o la entradilla, el cuerpo, en fin. Entonces, si ustedes van subrayando aquello que es más relevante, se van dando cuenta de la estructura del texto. Lo mismo que un texto argumentativo, que tiene una tesis, que tiene argumento, que tiene respaldo, en fin. Entonces, también, al ir subrayando, ustedes se van a ir fijando en la estructura del texto. O la estructura de un cuento. ¿Cuál es la estructura de un cuento? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuál es la estructura de un cuento? Inicio, desarrollo y final. Exacto, inicio, desarrollo, bueno, clímax y después el desenlace final, ¿cierto?
Claro, entonces el cuento también tiene una estructura y si ustedes van subrayando partes como principales de la estructura, les va a quedar mucho más claro. Entonces, así no se les hace tan difícil leer un texto, por eso es súper importante. Otras personas prefieren anotar al margen, pero al margen no se anota cualquier cosa, no se anota un monito, no se hace un dibujo, bueno, también puede hacer un dibujo, pero un dibujo que tenga relación con lo que dice el texto, ¿ya? Pero generalmente eso de anotar al margen es para ustedes, por ejemplo, hacer una anotación y decir, ya, esto me parece importante porque, o esto lo relaciono con tal cosa, o buscar esta palabra, en fin. Les puede servir sobre todo si quieren profundizar en alguna idea. Esa es otra estrategia que es interesante usar, anotar al margen. Otra que quizá ustedes, bueno, la hacen porque generalmente trabajamos así, que son las preguntas-respuestas. Bueno, ustedes saben que hemos trabajado estas estrategias de antes, durante y después de la lectura, ¿cierto? El antes de la lectura, que es cuando uno hace como hipótesis de lectura, o sea, de qué va a tratar el texto, qué me va a decir, qué dice el título, qué pienso yo, cómo lo relaciono. El después de la lectura, que es como en la medida que vamos leyendo, qué preguntas me surgen, cómo relacionamos este personaje con el otro y así. Y el después de la lectura, que es cuando hacemos conclusiones o hacemos un análisis más profundo del texto, o evaluamos el texto si estamos de acuerdo o en desacuerdo, en fin. ¿Ya? Pero eso porque las preguntas ya están guiadas. Pero, por ejemplo, si ustedes normalmente nuestra vida diaria no vamos a encontrar esas preguntas como cuando estamos estudiando los textos en clase. Nosotros tenemos que ser capaces de hacernos esas preguntas cuando leemos. Y entonces es súper importante que esas estrategias que nosotros trabajamos en clase de preguntas-respuestas, ustedes las ocupen, ya no tienen por qué anotarlas y escribirlas, pero que ustedes la hagan mentalmente, ya que se pregunten, por ejemplo, cuál es el tema principal de la lectura que estoy haciendo, ¿es un texto literario o un texto no literario? Si es un texto literario, ¿a qué género pertenece? ¿Narrativo, lírico, dramático? Ya, si es narrativo, ¿cuál es su estructura? ¿Cuáles son los personajes principales? En fin. Ya, cuál es la idea principal, cuáles serán las ideas secundarias, qué le pasó a X personaje, quién es el malo, quién es el bueno, en fin. O sea, las preguntas pueden ser infinitas. Ya, pero las preguntas son súper relevantes porque le ayudan a comprender mejor un texto, ya, así que es súper importante en ese sentido, ya. También ayuda esto de esquematizar los contenidos. ¿Y cómo lo podemos esquematizar? A las personas que son más visuales o que les gusta la parte más artística, pueden hacerse un bosquejo, ya como un diagrama del texto, o pueden hacer mapas conceptuales, ya que es súper útil también hacerlo. Ujú. Hasta ahí va quedando claro qué les parece esto, les gusta, no les gusta, están de acuerdo, ¿qué piensan? Sí, profe, está siendo útil, Es que así siento que después lo son buenas. adquirimos y lo Ya. usamos. ¿Cuánto de esto ocupaban? ¿Cuánto de esta estrategia usan ustedes? mm, como Yo unas creo que, por ejemplo, dos las o clases de tres. lenguaje, como que Ya. usamos casi todas, Ya. siempre. Y en la otra asignatura la usan o no? También deberían usarla. Hay varias. Sí, 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 Ya. usamos la mayoría, yo creo. Ya, eso es bueno, eso es súper bueno. Ya, esto es para que no, esto les va a servir siempre, ya, o sea, yo les voy a subir la grabación de la clase y les voy a subir este material. Entonces lo van a tener ahí para cada vez que lo necesiten. Yo se lo recomiendo porque esto les va a servir, bueno, entre comillas, hasta cuarto medio, en la universidad también les va a servir mucho. Y en realidad para la vida les va a servir porque estamos hablando de todo lo que es básico para comprender bien un texto. Bien, si vamos bien hasta acá, ahora vamos a pasar a las habilidades. Ustedes igual las conocen porque las hemos trabajado cuando trabajamos con el CIEMAX, ¿cierto? Ahí es cuando trabajamos con el STARS y ese tipo de libros. Claro, ahí trabajamos mucho las habilidades, ¿ya? A ver, las habilidades, ¿cierto? Tiene que ver con estas destrezas, con estas capacidades de resolver adecuadamente cierto tipo de ejercicio. En este caso, de comprensión lectora. ¿Ya? Y es importante que ustedes identifiquen cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. A esta altura, en segundo medio, ustedes ya deberían saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades en comprensión lectora, por ejemplo. O sea, por ejemplo, ya a mí me cuesta mucho evaluar un texto o hacer inferencias, o me cuesta resumir un texto, pero sin embargo se me hace fácil entender la idea del autor o entender las ideas principales, ¿ya? Entonces tienen que ir identificando qué es lo que les cuesta para que vayan trabajando, reforzando eso y aquello que se les hace muy fácil, siempre perfeccionarlo igual.
ya porque todas las habilidades, al mejorar unas, van mejorando la otra. Las habilidades siempre están interrelacionadas. Bien, si hay algo que no se entiende, me preguntan, ¿ya? La capacidad de reconocimiento. Reconocer, ¿cierto? Implica, es la habilidad más básica, es como el primer escalón, ya implica recordar la información textual en un texto, ¿ya? Ustedes saben que las preguntas en el fondo son las más fáciles porque están explícitas, están literales en el texto, o sea, ustedes le hacen una pregunta y esa respuesta la van a encontrar tal cual en el texto. Esas son de reconocimiento, ¿ya? Son datos básicos, ¿cierto? Como nombre de personajes, de personas, de acontecimientos, de lugares, datos que tengan que ver con fechas, con el contexto de la obra, y que en el fondo no implica mayor pensamiento más que ir a buscar la información o rastrearla en el texto, ¿ya? Esa es la primera habilidad, y es la habilidad básica, y que esas sí o sí tienen que tenerlas todos desarrollados a esta altura. Ya. Luego tenemos la capacidad de comprensión. Comprensión es mucho más amplio, pero hasta acá lo vamos a ver de la siguiente manera, ¿ya? Que es la capacidad que ustedes tienen de discernir entre aquel conocimiento que aparece literal, que está explícito en el texto, con aquello que ustedes pueden deducir, que ustedes que pueden sacar inferencias. Entonces la comprensión es como siempre mirar más allá de lo que dice en el texto, pero partiendo también de lo que dice en el texto. ¿Ya? Deben ustedes ser capaces para comprender un texto, entender bien la información que me dice, por eso es súper importante la habilidad anterior de reconocer la información, y ser capaces de captar su significado, ese significado oculto también que a veces tienen los textos, porque sabemos que no todos los textos nos dicen a primera vista lo que quieren expresar. ¿Ya? Es importante a veces relacionar, y nosotros lo hacemos en clase, siempre me gusta ver eso, de relacionar aquello que estamos viendo con algo que ustedes conozcan, que hayan visto antes, si están leyendo un cuento, una novela, relacionarlo con otros cuentos, otras novelas que abarquen el mismo tema, relacionarlo con películas, con videos, o con cosas que le hayan pasado en la vida diaria. Entonces es súper importante la relación que vamos haciendo entre los textos, ¿ya? Establecer esas comparaciones. Eso lo vamos a ver en tercero medio más profundidad, eso se llama intertextualidad. La intertextualidad es la capacidad de hacer relaciones entre texto, entre música, entre película, etc. ¿Ya? También es súper importante para la comprensión y que está relacionado con la síntesis, bueno, más bien hasta ahí, porque después vamos a ver la otra habilidad, ¿cierto? Pero en este caso ustedes tienen que ser capaces em, de entender finalmente el contenido que se está exponiendo. Bien, hasta esa habilidad, ¿se va entendiendo, cierto? Bien, Sí, Sí, profe. profe. Sí, ya, profe. muy bien. Ahora vamos a pasar a la habilidad o capacidad de interpretación. Estas van como escalonadas, en el sentido que les decía que van como superponiéndose una a otra, ya sea en el sentido de que es importante desarrollar anteriormente la otra para finalmente desarrollarlas todas. En ese sentido, por ejemplo, la habilidad de interpretación tiene que ver con descifrar o comprender aquello que me quiso decir el autor. ¿Ya? Aquí es súper importante para interpretar bien un texto cuál era la intención del autor. ¿Ya? Es decir, que ustedes puedan ser capaces de entender la idea principal de cada párrafo, si es un poema, de qué me quiso decir esa estrofa, por qué escribió eso y no escribió otra cosa, por qué ocupó tal palabra, o sea, será una metáfora, querrá decirme otra cosa. A eso tiene que ver la interpretación, descifrar lo oculto que aparece en el texto, ¿ya? En ese sentido, tiene que ver con lo que se conoce como el lenguaje connotativo, que se trabaja mucho en poesía, pero que abarca todos los géneros, ¿ya? Tiene que ver con la interpretación, con buscar el significado oculto, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, súper importante acá el vocabulario, ¿ya? Porque al manejar ustedes el vocabulario adecuado, van a poder interpretar mejor un texto, ya porque los escritores por lo general ocupan un vocabulario súper preciso, porque esa palabra le ayuda a expresar mejor lo que querían decir. Bien, la otra habilidad o capacidad es el análisis, ¿ya? ¿El análisis en qué consiste? El analizar consiste en conectar las partes de un texto. Es decir, lo siguiente, ¿cómo relaciono el primer párrafo con el segundo con el tercero con el cuarto, el primero con el último? ¿Cómo se relaciona cada uno de los párrafos? ¿Qué información me aporta cada párrafo con sus ideas principales a la idea general del texto? Es decir, el análisis apunta
a las relaciones que hay dentro de un texto. Ya también implica identificar cuáles son las partes del texto, es decir, su estructura, como habíamos dicho, si era una noticia, el epígrafo, el título, la bajada, etcétera, ya si era un cuento, inicio, desarrollo, clima, desenlace. Entonces, la relación que hay entre las partes de un texto son súper importantes. ¿Por qué son importantes? Porque son las habilidades, ¿verdad? Perdón, son las relaciones que nos permiten identificar su estructura o hacia dónde quiere llegar el texto. Bien, y finalmente, aquello nos permite hacer hipótesis de lectura. Otra habilidad que es súper importante es la capacidad de síntesis, ¿ya? ¿A qué apunta la capacidad de síntesis? Sintetizar implica resumir, ¿verdad? Abreviar el contenido de un texto, ¿ya? Pero no es resumir cualquier cosa, es resumir aquello que es más importante, sobre todo dejando a un lado, ¿verdad? Aquello que es secundario, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, es súper importante identificar la idea principal y obviamente la idea secundaria no se incluiría dentro de una síntesis puesto que no es lo más relevante, ¿ya? En ese sentido, al hacer una síntesis, una especie de resumen, ¿cierto? Ustedes están integrando y combinando nuevas ideas, ¿ya? En ese sentido es súper importante. Hasta ahí, ¿alguna pregunta hasta acá con estas habilidades? ¿No? No, profe. Bien. No, profe. ¿Ya? Otra de las habilidades que esta a veces les cuesta más es la de evaluar. Evaluar es dar un juicio de valor o valorar críticamente algo. Valorar no es solamente decir me gustó o no me gustó, sino siempre justificarlo, el por qué. ¿Ya? Se refiere más bien a decir ya, estoy en desacuerdo con lo que dice el autor, pero siempre justificado con marcas del texto. Por eso yo siempre les pido que ustedes justifiquen con marcas del texto o marcas textuales aquello que quiso decir el autor, ¿ya? O sea, siempre tienen que justificar por qué el autor dice tal cosa, ¿ya? O por qué ustedes están de acuerdo o en desacuerdo con lo que dice, ¿ya? Y eso a veces puede estar explícito o puede estar implícito en el texto, ¿ya? Bien, y claro, como es una opinión, pero claro, un juicio crítico, sobre todo es subjetivo, sin embargo, como tenemos que apoyarnos en marcas del texto, siempre hay cierto grado de objetividad. Bien, si no hay dudas de las habilidades, vamos a hacer un ejercicio. Ahora lo voy a hacer yo, pero este ejercicio se lo voy a dejar a ustedes para que lo hagan personalmente después. ¿De qué trata? A continuación te proponemos dos ejercicios. El primero te permitirá evaluar desde una primera impresión el estado de tu lectura. El segundo será una tutoría de cómo contestar algunas preguntas de comprensión lectora. ¿Ya? En el primero, tienen que intentar leer lo más rápido posible el texto, que ahora lo voy a hacer yo, después lo hacen ustedes personalmente, intentando, ¿cierto? Procurando no equivocarse y entender además lo que están leyendo, ¿ya? Pueden realizar esta actividad con un compañero o algún amigo o amiga que les vaya, o no sé si tienen confianza con sus papás, con alguien alguien que les monitoree el tiempo, o con un cronómetro, ¿cierto? Del celular, ¿ya? Para ver cuánto se demoraron en leer este texto y a la vez calcular la cantidad de errores que tuvieron. Por ejemplo, si se equivocaron en una palabra, si no supieron pronunciarla, en fin, ¿ya? Y después se van turnando. Ya dice así, de Miguel Rivas Soto, ¿cierto? Profesor de Ciencias Biológicas, texto 1. Estos ejemplares de avispa germánica fueron fotografiados por un ornitólogo, el profesor Francisco Santander Zapata, quien gentilmente accedió a facilitar la fotografía para complementar este blog. Esta especie, como su nombre lo indica, es introducida en esta zona de Europa, siendo una especie muy dominante y agresiva. Muchas veces la confundimos con la avispa papelera, también introducida pero de origen sudamericano, las que son denominadas como chaquetas amarillas. Una de las características distinguibles de esta avispa, morfológicamente, es que la pilosidad en la parte dorsal del tórax y las antenas de color negro la hacen fácilmente diferenciable de la avispa papelera, como también sus nidos son hechos en el subsuelo. Esta especie es eusocial, es decir, que tiene diferenciaciones de castas donde la tarea reproductiva está a cargo de una única hembra reina. Es una plaga muy típica en Chile, sobre todo durante las épocas estivales. Estos ejemplares fueron fotografiados en la ciudad de Santiago de Chile, imagino durante las festividades de fiestas patrias en septiembre. Bien, la idea, como les decía, era leer y calcular el tiempo. Yo me demoré aproximadamente 40 segundos, ¿ya? En leerla, ¿ya? Veamos resultados. Ahí ustedes después de leerlo a su ritmo, ¿cierto? Van viendo.
Si has tardado más de 1 minuto y 21 segundos y has tenido más de 6 errores, tu lectura es lenta y con errores. En mi caso, bueno, no tuve errores y me demoré menos que eso. Después van viendo si has tardado más de ese tiempo y has tenido menos de 6 errores, ya, pero no tuve errores. Entonces, si no tuvieron errores, van pasando al siguiente punto. Si has tenido menos de 1 minuto y has tenido más de 6 errores, tu lectura es rápida, pero con errores. Ya, tampoco calzo ahí. En mi caso, calzo en la última que dice, si has tardado 1 minuto, en realidad tardé menos, pero ya has tenido menos de 6 errores, tu lectura sea rápida y sin errores. Entonces pertenece al grupo 4. Entonces ustedes se identifican en el grupo que obtuvieron los resultados después de calcular el tiempo y de ver sus errores, ¿ya? Y van buscando qué dice para cada grupo. Por ejemplo, para el grupo 1 dice, es posible que te cueste trabajo leer y por eso tienes dificultades para comprender. Para asegurarnos de que lees el texto correctamente, en primer lugar debes hacer una lectura en voz alta. Entonces ahí les van dando recomendaciones de cómo mejorar su propio nivel de lectura. Por eso siempre este trabajo es bien individual, ¿ya? ¿Cierto? En presencia de otro compañero, si cometes errores en algunas palabras, debes anotarlas para luego buscar su significado en el diccionario. Entonces, según cada grupo de lectura, les van dando ciertas tareas. Yo quedé en el grupo 4 que me dice, si perteneces al grupo número 4 debes seguir trabajando para mejorar tu marca y poner en juego al máximo tus capacidades lectoras. Como todos los grupos, después de leer cada párrafo, te debes preguntar qué quiere decir lo que he leído. Si se fijaron, el texto anterior era un texto más bien expositivo, ya porque hablaba, entregaba más bien información, ya, y era un texto con mucho tecnicismo, generalmente de algunos ornitólogos, ¿cierto? Porque estaba hablando de ciertos tipos de especies de avispas, de abejas. Entonces, claro, eso es como más o menos el tema principal. ¿Ya? Después dice, bueno, ahí te dice, ojo, ya, para cada grupo, todos los grupos, incluido el 4 se irán preguntando durante la lectura qué estoy leyendo, de qué se trata este párrafo, cuál es la temática central del texto, a qué tipo de texto pertenece. Nosotros decíamos que era súper importante monitorear nuestra lectura. Nosotros estamos acostumbrados que en el libro del texto de estudio del estudiante aparezcan preguntas siempre al lado del texto, pero cuando ustedes leen un texto en la vida diaria no le aparecen esas preguntas al lado. Entonces esas preguntas tienen que hacérselas igual, pero para ustedes. ¿Ya? Eso de que estoy leyendo, comprendí el tema, cuál es la idea principal, qué tipo de texto es, ¿ya? Bien. Después dice, considerando las recientes observaciones, lee el siguiente texto. Luego pondremos 2 preguntas elaboradas por el DENRE con sus respectivas respuestas. Bien, este texto aquí sí necesito su participación, ya porque vamos a responder la pregunta. De Mario Benedetti, Lingüistas. Tras la cerrada ovación que puso término a la sesión plenaria del Congreso Internacional de Lingüística y Afines, la hermosa taquígrafa recogió sus lápices y sus papeles y se dirigió a la salida abriéndose paso entre un centenar de lingüistas, filólogos, etnólogos, críticos estructuralistas y deconstruccionalistas, todos los cuales siguieron su garboso desplazamiento con una admiración rayana en la glosemática. De pronto, las diversas acuñaciones cerebrales adquirieron vigencia fónica. ¿Qué sintagma? ¿Qué polisemia? ¿Qué significante? ¿Qué diacronía? ¿Qué setororum? ¿Qué sungepipse? ¿Qué morfema? La hermosa taquígrafa desfiló impertérrita y adusta entre aquella selva de fonemas. Solo se la vio sonreír halagada y tal vez vulnerable cuando el joven ordenanza, antes de abrirle la puerta, murmuró casi en su oído, cosita linda. Mario Benedetti, Lingüistas. Este microcuento, que como todo microcuento tiene final inesperado, juegos con el lenguaje, es bien interesante porque acá tenemos muchos tecnicismos. Los tecnicismos son estas palabras técnicas y corresponde al tecnicismo de los lingüistas. Todos los lingüistas le intentaron decir a esta taquígrafa que no sabía nada de la lingüística, porque ella simplemente se dedicaba a escribir, le dijeron cosas muy bonitas, o sea, le decían en realidad que era como lo más hermoso, lo más fascinante, lo mejor de todo. ¿Por qué? Porque ellos eran todos especialistas en el lenguaje, ¿cierto? Eran lingüistas, filólogos son los que estudian el lenguaje mismo, que estudian la literatura, los etnólogos son los que estudian las etnias, los que estudian los pueblos, los que trabajan con los antropólogos, los críticos estructuralistas y desconstruccionalistas son teorías del lenguaje, ¿ya? Así que eran todos, en el fondo, expertos en la materia. Y esto que rayaba en la glosemática, eso de la glosemática es como es otra teoría del lenguaje que tiene que ver con la expresión oral, expresarse, que privilegia la expresión oral por sobre la escrita. Después también juega y con lo que le decían, qué sintagma, qué polisemia.
En el fondo le decían qué significados, eh, no sé, le decían como varias cosas así como qué significado, qué palabra, o sea, era como le estaban dando puro como piropo a su manera, entonces claro, pero ella no lo entendía, porque no entendía qué le estaban diciendo estos caballeros que hablaban raro. Entonces, claro, al fin, cuando entendió el mensaje, eh, claro, ahí se dio cuenta y sonrió. ¿Ya? De eso trataba ese microcuento. Y ya, la pregunta dice lo siguiente. El contenido del fragmento anterior constituye A. Un hecho ilustrativo de las expresiones lingüísticas. ¿Podrá ser solamente un hecho ilustrativo de las expresiones lingüísticas? ¿Busca solamente busca informar? ¿Este texto es un texto informativo? Nah, No, No, no ¿cierto? No, solamente creo busca que ¿cierto? no. informar. Es un cuento, ¿verdad? Es un cuento, entonces no busca ilustrarnos, no busca enseñarnos de la lingüística, ¿ya? Así que no, si bien ocupa la lingüística porque es parte del contexto del cuento, pero no. Parte de un relato anecdótico de la vida real, ¿tenemos cómo saber que esto de verdad ocurrió? Mm, ¿Hay No, algún...? No No. tenemos cómo saber, pero es una vivencia, como O que sea, se al puede sacar. parecer podría ser una vivencia, sin embargo no hay ninguna marca en el texto que nos permita decir, ah, esto es una anécdota, esto lo vivieron. Así que no, entonces porque no dice el autor del texto, no dice esto me pasó en tal fecha o esto lo viví de tal manera, así que la descartamos. El relato de un hecho observado por el narrador, ¿hay un narrador testigo acá? ¿Qué tipo de narrador ven en este texto, en este cuento? ¿Qué narrador es? testigo. ¿Es testigo? Siento que Sabemos, es testigo. ya, pero un testigo habla más bien en segunda persona. ¿Está hablando en segunda persona? ¿En qué persona está hablando? En tercera En sí, tercera, yo también creo que ¿cierto? está hablando en tercera persona. En tercera, entonces podría ser sería más bien un narrador en este caso omnisciente también, porque de alguna manera sabe cómo se sintió ella, porque sale, desfiló pero dice tal vez vulnerable Ah, ya, claro, en una parte, entonces no es ah, que lo sepa claro, también. Sí, con sí. certeza. Sí, habría que analizar qué tipo de expresión sale. La hermosa taquígrafa desfiló impertérrita. Impertérrita significa que no cambió nada de sí misma, o sea, siguió desfilando igual. Adusta significa seria, ¿ya? Ya bien, después dice, se le vio sonreír halagada, ya, ujú, claro. Ya, claro. Sí, ya. Podría ser que no fuera omnisciente, ya, pero podría ser, pero de todas maneras no sabemos que al menos no, él está, no tenemos cómo comprobar que efectivamente él haya estado presente, porque se lo podían haber contado también. Y después dice, la descripción objetiva de un hecho ocurrido en un congreso no es tan objetivo, ya, porque él emite cuando dice que caminó impertérrita, adusta, dice que vulnerable, o sea, está emitiendo ciertos juicios de valor. Entonces no es objetivo, ya entonces no podría ser tampoco observador, pero domina lo omnisciente, ya sí, sería más bien omnisciente, porque tienen que ver siempre lo que predomina. Lo que más predomina en el texto es que acuérdense que lo omnisciente no es necesariamente saberlo todo, omnisciente también, como lo vimos la vez pasada, cuando vimos un ejemplo con Alicia en el País de las Maravillas. Acuérdense que ahí aparecía que omnisciente podía ser también aquel que hace juicios de valor sobre lo que observa, ¿ya? En el sentido de que aún no sabiendo cómo ella se sentía, dice o lo comenta, ¿ya? Entonces sí, también. Pero sí era la una crítica irónica a la disciplina lingüística y su metalenguaje. Claro, habla todo el tiempo de disciplina lingüística y el metalenguaje son las palabras que dentro de un mismo campo, entonces sí. Y una crítica irónica, claro, porque está haciendo una ironía, es como la intención del autor, de burlarse de este como vocabulario tan extraño que tienen estos lingüistas. Entonces la alternativa correcta es la E. Primero debemos preguntarnos qué quiso decirnos el texto, y interrogar, ¿cierto?, la idea principal. En ese sentido, lo que se destaca es el contraste entre los piropos de los asistentes al Congreso ante lo que la taquígrafa permanece, como dice el narrador, impertérrita y adusta. Enfrentados al piropo de la ordenanza, mucho más simple y directo,
frente al que ella relaciona sonriente y halagada como el mismo texto señala. ¿Bien? Y la siguiente pregunta dice así. A ver, el propósito comunicativo fundamental del narrador es mostrar que en toda comunicación se debe utilizar un lenguaje sencillo. ¿Querrá decir el texto que para cada vez que nosotros nos comuniquemos tenemos que expresarnos con un lenguaje común y sencillo? Quiere decir No, que... según yo no en ningún momento como que menciona algo de ese tipo. Exacto. Chicos, me parece que en cualquier momento se nos acaba el Zoom, ¿ya? Si se nos acaba, nos volvemos a conectar, ¿ya? Bien, entonces, como dice Jean, no puede ser la primera porque no dice que es para toda la comunicación. En ningún momento dice eso. La B, las palabras cobran sentido y podemos entenderlas dentro de un contexto. ¿Querrá decir eso? O sea, querrá decir que estas palabras otra persona no la haya podido entender